Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo desde la red social de la Coordinación General Aprende.mx. Mi nombre es Pilar Córdoba y les doy la más cordial bienvenida a la serie Comunicación Digital para Multiplataformas. El día de hoy hablaremos sobre expresión ante las cámaras. Platicaremos sobre la importancia de identificar los recursos expresivos con los que damos forma a nuestro discurso y proyectarlos a voluntad frente a la cámara para lograr intervenciones efectivas, claras y fluidas. Para desarrollar este tema, hoy nos acompaña Julieta Mendoza, especialista en locución y conducción. Bienvenida, Julieta. Pili, es un honor para mí, muchas gracias, y es un honor porque poder hablar de estos temas, pues creo que es ya una obligación para nuestro día a día, Pilar. Muy bien. Definitivamente. Antes de iniciar, los invito a conocer un poco más de nuestra invitada. Veamos su semblanza. Julieta Mendoza, comunicadora, periodista, conductora de radio y televisión. Desde hace más de 20 años ha colaborado en distintos medios informativos como conductora, editora, redactora, reportera y comentarista. Durante 17 años estuvo al frente del noticiario Antena Radio del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Dirigió el Diplomado de Locución y Conducción del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual. Brinda asesoría de voz e imagen a locutores, comunicadores, entre otros. Imparte distintos cursos de locución, doblaje, manejo de la voz y dicción, así como expresión oral en la Universidad Panamericana, México. Para iniciar esta charla, queremos saber la opinión de todo el auditorio que nos acompaña. Por ello, planteamos la siguiente pregunta a través de Menti. Les pido que ingresen a www.menti.com con el código siguiente, 44 21 35 60, o pueden ingresar con el QR que está apareciendo en su pantalla. Completen la siguiente frase. La expresión ante las cámaras es, y en un momento vemos su respuesta. Les recordamos que se otorgará constancia de participación a las personas que respondan satisfactoriamente la evaluación integrada en la sección de comentarios. Por favor, no olviden responder a estas breves preguntas para acreditar esta capacitación. Ahora sí, Julieta, vamos a iniciar con el tema expresión ante las cámaras. Ustedes, auditorio, pueden emitir sus preguntas o comentarios a través de nuestras redes sociales y nosotros los mencionaremos en esta presentación a Julieta para dar respuesta. Adelante, Julieta, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Pues sí, efectivamente, hablar de expresión no solamente se restringe, Pili, a la expresión tal cual, a la expresión per se. Conlleva varios temas. El manejo de la voz, por supuesto la corporalidad y el tipo de orador que somos. ¿A qué me refiero? El discurso. ¿Qué vamos a decir en una exposición? Y no solamente pensemos en las cámaras, tal cual. Pensamos que detrás de ellas hay personas, tienen necesidades de comunicación. Nosotros estamos incidiendo con nuestros saberes, aprendizajes y lo compartimos. Entonces, tenemos que arrancar con esta primera premisa. Tenemos que comunicar y tenemos que hacer si me permites el término, vamos a discernir y vamos también a clarificar nuestro discurso. Y vamos a empezar, Pili. La comunicación es tan amplia y tan vasta como la expresión misma, pero nosotros comunicadores, y no solamente hablo de quienes se desarrollan o nos desarrollamos en esta materia, sino para todo aquel que está ante una cámara, llámese docente, llámese estudiante, llámese ingeniero y llámese cualquier tipo de protocolo, ¿no?, que sea impuesto para una conversación en línea. Nos hemos convertido ya en un ente mediático y como entes mediáticos tenemos que hacer hincapié en cómo vamos a transmitir esa información, cómo nos vamos a expresar ante la cámara. Primero quiero empezar con esto, Pilar, es muy importante. La cámara no es tu enemiga. La lente de la cámara es tu mejor amiga y es tu aliada. No puedes no puedes evitar incidir ahí y vas a mirar todo el tiempo a la lente. Ese es el primer gran consejo, ese es consejo, porque vamos a la técnica. Vamos a hablar, por supuesto, de la respiración. La respiración es la base de cualquier discurso, de cualquier corporalidad. ¿Por qué?
porque si estás nervioso se nota, hasta en el movimiento, es nervioso. Y sobre todo, vamos a hablar del manejo de la voz. Entonces, si es respiración, es manejo de la voz, corporalidad y el tipo del discurso, vamos a insistir en que primero, cuando estamos ante una cámara, lo primero que tienes que imaginar es que estás con personas. Sí, es verdad, vas a estar ante la lente, vas a ser tuya la escena, el escenario es de quien está exponiendo, de quien está impartiendo clase o conferencias o simplemente está platicando con alguien en Zoom. ¿Qué pasa? Si mi respiración no me va a dar este empuje al diafragma, directamente a las cuerdas vocales, mi voz va a ser entrecortada. No gritamos. Cuando tú estás ante la cámara en Zoom, en línea, en tu clase, no gritas, no debes gritar. Te está escuchando. Si puedes tener un pequeño aditamento, qué mejor. Pero no subestimemos ni la efectividad de la cámara, ni la computadora, ni nada. No grites. Eres tú, de verdad, en tu clase o en cualquier conferencia. El diafragma hace el trabajo. ¿Por qué la respiración debe ser diafragmática? Este órgano que está después de las costillas, antes del abdomen, es el que tiene que bajar, lo estamos viendo en la diapositiva, hace que el estómago suba y baja. No es por nervios, pero bueno, de esa manera lo logramos. Si tú te permites experimentar esta respiración que tenemos que reaprender, vas a lograr que la voz sea más potente, porque al regresar el diafragma, al empujar el aire, evidentemente va a tener impacto en las cuerdas vocales y el sonido es más nítido. No estás dejando ni la respiración intercostal ni torácica. Vas a ir hasta el fondo, vas a bajar al abdomen. Y aquí hay una cosa muy sencilla para lograrlo, Pili. Si tú te pones las manos en el estómago e inflas como si fuera literalmente un globo, como si estuvieras iniciando, cuando estamos inflando un globo, tienes que jalar aire y los pulmones, bueno, se expanden, el diafragma baja. Cuando tú haces esto y lo vas mentalizando, y voy más allá, antes de dormir, lo recomiendo siempre porque cuando es una práctica poco habitual podemos marearnos, podemos sentir un cierto vértigo. Cuando estás para dormir, verifica que tu estómago suba y baja con un libro o con las manos. De esta forma estaremos reaprendiendo a respirar, porque la respiración diafragmática es la que le va a dar potencia a nuestra voz. Insisto, es la respiración la que va a darle soltura tanto a tu discurso, tanto al sonido de tu voz y sobre todo a tu corporalidad. Si estás nervioso, la respiración se compromete. Braceamos más, movemos más, hacemos movimientos más torpes, más inmediatos y las palabras no son a veces ni siquiera bien interpretadas, no hacemos buena dicción. Todo eso tiene que ver con la respiración. Entonces, comprometámonos a ser conscientes y respirar. No soy locutor, no me dedico a los medios, ¿por qué tengo que aprender a respirar si no voy a cantar? Porque estás ante una audiencia, así sean no sé, podemos pensar en alumnos, tus jefes, si estás en una junta, tu voz tiene que ser potente y de esta manera no vas a gritar. Hay diferencia entre hablar fuerte o proyectar la voz y gritar. Y es muy molesto, lo vamos a ver más adelante en el cuarto punto, es muy molesto que en una junta, en una clase, tú estés gritando. Tienes que controlar la voz, tienes que modularla y colocarla. Bueno, entonces, otro ejercicio, Pili, rápido, para la respiración. Te vas a recargar en una pared, totalmente vas a sentir que los hombros pegan a la pared, la cabeza la vas a pegar y la cadera. Pero haciendo esto, tú vas a intentar caminar hacia adelante sin despegar estos puntos que ya mencionamos. Y vas a tratar, cuidando, por supuesto, la postura, bajar, bajar, bajar. Vas a respirar de esta manera y al mismo tiempo vas a cuidar la postura, que es otro de los puntos importantes para la corporalidad. Bueno, tenemos la respiración diafragmática y nos vamos a ir al otro punto. Perfecto. Antes, a mí me gustaría, si el equipo de producción puede ayudarnos, por favor, ver cómo van las respuestas en el Menti. Entonces, vamos a ello, por favor, y juntas podemos explorar las ideas, la lluvia de ideas que está ahorita en nuestro auditorio.
las personas que nos están acompañando el día de hoy. La expresión ante la cámara es importante, interesante, también hablan de comunicar y bueno, vemos seguridad, una se nube. refieren a que proyecta Exacto. seguridad y tienen toda la razón. Así es, seguridad también, es importante, es vital, estoy viendo, también es relevante, nervios, ¿sí? También, La claro. expresión corporal es un elemento, creo, que ahorita vamos a ver. Definitivamente. Comunicar también, esto reiterando la seguridad y también un tipo de comunicación. Muchas gracias por participar. Vemos que la nube de conceptos se hace cada vez más grande. Miedo es un sentimiento que claro que nos invade en la cuestión de expresar cámaras. Y ¿qué otra? A ver, dice por ahí, ya dijiste comunicar, es importante sin duda, la expresión ante las cámaras. Y déjame decirte, Pili, que todos estos conceptos forman parte de los rubros que ya mencioné. El manejo de la voz, el reacomodo o la buena organización del discurso, el tipo de orador que eres, por supuesto la corporalidad y la expresión asertiva, la expresión total. Tenemos 3 niveles básicos, que es la expresión corporal, la expresión oral y la expresión escrita. Si tú te das cuenta, los 3 tienen un punto en común, que es el individuo, es el orador, y en ese vamos a incidir. Ok. Entonces vamos a regresar con las respuestas. Vamos a regresar a las respuestas. Sigue incrementándose también esta nube de conceptos, esta nube de ideas. Reiteramos que el formulario de evaluación está integrado en el link de comentario fijado o en la descripción del evento. Por favor, le da clic al link, van a entrar al formulario, les pedimos llenar unos breves comentarios, sobre todo información acerca de lo que hicieron en su registro de inscripción y responder a las preguntas. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con el tema, Julieta, así que adelante. Con mucho gusto, Pili. Bueno, pues una vez que ya vamos a hacer conciencia respecto de la forma en la que respiramos, idealmente la respiración diafragmática, tenemos que caer en la cuenta que hablar no es cosa fácil. Es verdad, nos da nervios. La cámara te puede imponer muchas veces, aún más que una presencia física. ¿Por qué? Y más en línea, con clases, con conferencias, con todo el protocolo actual que derivado del contexto. La mínima expresión es revisada, la mínima expresión se nota. Si tú crees que te permites bostezar o cabecear o revisar y hay, no sé, te parece 20 personas y no te vas a... No, sí se dan cuenta y enseguida se notará que estás inquieto o que estás cansado. ¿Qué pasa y qué recomiendo? En cuanto tú estás en línea, ya estás frente a tu público, estás en una pecera. Se va a observar cada uno de tus movimientos. No pido que estés rígido, no pido que estés totalmente erguido todo el tiempo, porque tampoco se trata de ser impostores, ¿no?, respecto de nuestro movimiento. Se trata de que haya consideración para el medio. Estamos migrando a una nueva era en comunicación y estamos descubriendo y reaprendiendo y estamos implementando. Por eso, el concepto de corporalidad ha tenido mucho más arraigo en estos últimos meses, Pili. Pero bueno, la respiración evidencia cuando estamos nerviosos, cuando estamos ansiosos. Pero vamos al manejo de la voz. ¿Qué hay con nuestra voz? La voz va a determinar qué tipo de personalidad tenemos, incluso nuestro bagaje. Nosotros podemos hablar de 4 cualidades básicas, Pili. ¿Qué necesito para que mi voz sea persuasiva y potente? Que creo que son dos de las características más atractivas para quien está o dando clase, impartiendo conferencias o simplemente está grabando material o es creador de contenidos. Estos 4 elementos tienen que ver con la intensidad, con el tono, con el timbre y con la duración. Tú te vas a preguntar, Pili, hay muchas otras más características. ¿Dónde está la dicción y dónde está la vocalización? Todos están inmersos en estas grandes características, en estos rubros. Voy a referirme a la intensidad. Y ojo,
no estamos, no estamos dirigiéndonos a profesionales de la locución. Esto es para la vida diaria, es para quien prende una cámara y está hablando ante una audiencia. Y esa audiencia puede ser el público escolar, ¿no? Y puede ser los compañeros del trabajo y puede ser cualquier público que está detrás de esa señal. La intensidad tiene que ver con nuestro volumen. El volumen de la voz refiere muchas veces nuestro estado de ánimo. Yo ya les decía que no es recomendable gritar. Primero porque vas a afectar tus cuerdas vocales y después de 1, 2 clases si eres docente o después de hacer grabaciones de contenidos, pues vas a terminar seguramente con las cuerdas destrozadas. Tienes que impulsar con el diafragma para que el sonido sea, como dicen los actores, para que salga desde el estómago. Todo esto es con técnica y es con este trabajo y esta práctica constante de reaprender. Y digo reaprender porque lo hacíamos de forma orgánica cuando nacimos, de inflar el estómago. Cuando tú vas bajo o alto, muchas veces tiene que ver con tu discurso, pero tienes que tener en cuenta que la monotonía también va a aburrir a tu audiencia. No todo es gritado, no todo es susurrado y no todo tiene que ser en una misma tesitura. Tienes que ir cambiando y esto tiene que ver con tu discurso. La intensidad va pegada con la respiración, con este trabajo que hace el diafragma y el impulso que le das a tu voz. Tú has escuchado frases como de, es que no saca la voz, es que se oye como si estuviera rezando o está como comiéndose la voz. Es eso, no estamos respirando adecuadamente y entonces el sonido no sube. Más bien, el aire no sube y el sonido no fluye. ¿Cuál es la gran bocina que tenemos? Es la boca. Y si tú estás consciente de que abrir la boca tiene que ser una característica para que la voz sea nítida, es porque estás trabajando tu timbre. Pero antes del timbre me voy a referir al tono. Ya quedamos, la intensidad es tu volumen y va pegado con la respiración, no hay de otra. Ese trabajo lo hace el diafragma. ¿Qué pasa con el timbre? La voz de los hombres es muy distinta a la de las mujeres y todo tiene que ver, sí, evidentemente por la constitución fisiológica, pero son las cuerdas. Las cuerdas vocales, entre más delgadas y cortas, tendrá un sonido más agudo, vibran más rápido y entonces es el sonido de los niños, es el sonido de las mujeres y un niño puede tener una voz muy chiquita, decían por ahí las abuelas, Pili, muy chillona, ¿no? Con el tiempo, esas cuerdas van a expandirse y entonces la voz cobra otro matiz, cobra otro tono. Si tú quieres hacer tu voz más grave, porque quieres que tu voz sea persuasiva, hemos escuchado por ahí que las voces graves o las voces más profundas muchas veces son más impactantes. Yo te voy a decir que estás en un error. Tu voz es tu huella digital. No hay voces buenas ni hay voces malas. Está la voz que tú tienes y es tu identidad, es tu personalidad. Solamente hay voces bien colocadas. No hagamos caso de entre más sensual pueda escucharme, hablar profundo, lo puedes hacer. Te vas a desgastar. Ya dijimos que las cuerdas vocales de las mujeres son más cortas y más delgadas. Las cuerdas vocales de los hombres son más largas, más largas y más gruesas. Tiene que ver con longitud y grosor las cuerdas vocales. Por eso, la voz de los hombres es más profunda. Si tú haces ese esfuerzo de llevar tu voz más profunda, lo único que haces es que esas cuerdas hagan un trabajo, pues, sin sentido. Piensa en que tu voz es tu voz. Solamente vamos a concientizar en colocarla bien. ¿Qué es colocar la voz? Colocar la voz es darle dimensión a las palabras, a las frases, a las oraciones. No hay más. Si tú hablas del sentido del discurso, el concepto, palabra por palabra, le vas a dar sentido a tu entonación. Si hablamos del amor, hasta la cara cambia, Pili, los ojos, la expresión. Háblame de la vida, ¿no? Si me hablas de rencor, cambia el tono
cambia la expresión. Este tono tiene que ver con el discurso. Antes de continuar, Julieta, quisiéramos hacer hincapié en que está habiendo mucha participación y vamos a regresar con Menti para ver cómo ha ido cambiando a lo mejor a lo largo de tu exposición esta serie de conceptos, esta lluvia de ideas. Vamos a Menti, por favor, muchas gracias. Vamos a leer algunos complementos que ya también están visualizándose. La expresión ante las cámaras es definitiva, es contundente, es eficaz, es asertiva, claro, es una novedad, es necesaria hoy en día, como bien nos comenta Julieta, es también importante, genera angustia, es cierto, precisamente para las personas que no tenemos mucha experiencia en este rubro. Es pertinente, es innovadora, la expresión ante las cámaras proyecta seguridad y es amable, también vemos, es fuerte, es un actuar, sí, así es. Muchas gracias por su participación. Es expresiva, ok, también lo vemos. ¿Alguna otra? Es un gran reto, es fundamental, muchas gracias. Genera miedo, nuevamente lo volvemos a ver, gracias. Genera confianza, es necesaria, es directa, es basada en el diálogo también. La corporalidad, también ahí veo un concepto importante que ahorita va a tocar Julieta en su exposición. Es primordial. Ok, es importante para el discurso, etcétera. Vamos a retomar la exposición, Julieta, entonces volvemos contigo, por favor. Qué bueno que estás participando, porque eso significa que pues estás perfeccionando esta habilidad, porque todo es técnica. Obviamente, hablamos ya del ente mediático, la presencia o la personalidad que desarrollamos frente a la cámara. No podemos ser los mismos cuando estamos fuera de cámara que cuando estamos en foco, eso hay que concientizarlo. Pero bueno, regreso al manejo de la voz, ya hablamos de la intensidad y del tono, el tono que tiene que ver con las cuerdas vocales y el anterior que tiene que ver con la respiración y el trabajo del diafragma. ¿Qué pasa con el timbre? El timbre también es muy importante para conformar el manejo de la voz y de lo que yo te platicaba, el colocar adecuadamente pues este sonido o esta proyección que tendrás ante la cámara. Es la suma, el timbre es la suma del sonido de las cuerdas más el sonido de la caja de resonancia. La caja de resonancia no es otra más que el rostro. Tu morfología es la que le va a dar ese timbre específico. Decíamos que no hay voces buenas ni voces malas, simplemente está la voz que tú tienes y es la que vamos a colocar. La forma de tu boca, las aletas de tu nariz, la forma del rostro es la que le va a dar sonido a esa voz, es la que le va a dar el timbre y tú tienes que ser consciente de ello. No vas a cambiar la tonalidad. Es lo que vas a simple y sencillamente afianzar, vas a tratar de que esta manera en la que tú te expreses tenga una relación con tu discurso y las palabras, obviamente, si las concientizas, van a tener el tono, el timbre, la intensidad adecuada. No hay más. Estas son pues fases muy lógicas para una locución, Pili. Esto lo conoce cualquier locutor, cualquier conductor, pero tú tienes que saberlo porque estás ya ante una cámara, hay necesidades mediáticas. ¿Qué pasa con la duración? Esto forma parte del manejo de la voz. La duración es esto que yo ya mencionaba. ¿Cómo vas a darle entonación? ¿Cómo vas a pronunciar las palabras y cómo vas a recargarte en esas frases clave? Dicen por ahí que lo importante se dice lento. Lo que no es importante va más ágil. Si yo te quiero decir una noticia, estoy en una junta y te digo, bueno, pues a partir de hoy comienzo a bajar mi tonalidad. ¿Te das cuenta? La duración de mi discurso, la duración de mis palabras, porque esto es importante.
En eso radica. No es una cualidad acústica la duración, pero sí incide en las anteriores. Por eso, concienticemos que no puedes ir tan rápido. Hablar muy rápido evidencia nerviosismo, evidencia falta de seguridad o carencia de ella, y quieres terminar pronto. Todo lo que tu cuerpo haga ayuda o coadyuva o puede destrozar tu mejor discurso. Entonces, una velocidad adecuada, una duración pertinente, recargándote en frases clave, en palabras importantes. Esto lo puedes hacer más lento y de pasadita le vas a dar una buena tonalidad. Esto tiene que ver con el manejo de la voz. Entonces, ya tienes respiración diafragmática, ya tienes un manejo de la voz con 4 cualidades: intensidad, tono, timbre y duración. Entonces, estamos listos para irnos a la corporalidad. La corporalidad forma parte de la expresión. Estamos hablando de una expresión integral. Ya no digo expresión oral, ¿ya te diste cuenta? No solamente es expresión oral, es expresión total, integral. Y la corporalidad tiene una parte muy importante. ¿Qué comunica mi cuerpo? ¿Qué comunico yo cuando no estoy hablando? Comunica seguridad, comunica confianza, conocimiento, veracidad y también paciencia. Todo eso lo dice tu cuerpo sin que tú digas una palabra. Y cuando tú prendes la computadora o cuando estás a cuadro ante una cámara, lo primero que va a percibir tu audiencia, tu público, es si estás sonriendo, si tu mirada está fija o estás perdida, y en el saludo inicial, cómo te escucha a través de la voz, si estás tranquilo, si estás nervioso, si estás impaciente, incluso enojado. Esto es lo que comunica, Pili, el cuerpo. ¿Y cómo lo voy a identificar si estoy en una cámara? Por lo que yo te decía, te tengo noticias, los rasgos se notan más detrás de la lente que cuando estamos en presencial. Definitivamente. Y si hay docentes entre la audiencia esta tarde, me darán la razón. Porque cuando estamos en clase y cuando estás en el salón, puedes caminar, y no todo el tiempo tenemos la mirada fija, ni en los estudiantes, ni en el mismo docente. Cuando estás en la cámara, sí. Entonces hay que cuidar todo. No es de verdad algo cotidiano, o no es algo que puede transitarse de una manera o podemos subestimar. No, para estar a cuadro, para estar frente a la cámara, sí tenemos que tener en cuenta ciertos detalles y cuidar un buen protocolo. Cuidar el protocolo y ponderarlo. Esto es lo que mi cuerpo dice. Esto es respecto de la corporalidad, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que esos detonantes que son la sonrisa, la mirada y la voz puedan jugar a mi favor? Pues vamos a revisar rápidamente las categorías de comunicación no verbal. La corporalidad tiene que ir con el lenguaje no verbal, Pili. Y aquí mencionamos algunos de los elementos principales, que son la kinésica, la proxémica, también el físico, la paralingüística o el paralenguaje y la tactésica. ¿Qué pasa con la kinésica? La kinésica es tu movimiento, es la corporalidad per se, Pili. Si estoy impaciente, si me muevo. Ojo, cuando estoy frente a la cámara, lo único que yo veo es del torso para arriba, ¿cierto? No estemos así. Ni tengamos en picada la computadora. La computadora, sobre todo cuando son las laptops, nos juegan una mala toma porque vamos en picada. Ponla arriba de unos libros, ponla en un banquito, en una mesa. Que la lente sea la mirada de tu interlocutor, sí o sí. Y tenemos, obviamente, la galería. No los veas, solamente monitoréalos. Tu mirada tiene que estar siempre en la lente. De esta manera, ellos van a sentir una comunicación totalmente íntima. Así sean 20 personas las que están conectadas contigo, tú tienes que ver la cámara, la lente, y monitorear o hacer un paneo, ¿no? Pero si te está hablando fulanito que está en el cuadrito de hasta abajo, tú vas a hacer esto.
y eres muy educado porque estás atendiéndolo, pero él ya no te está viendo. Tú tienes que mirar a la lente siempre y voltear a verlo, monitorearlo, pero tú estás aquí hablando con él, con A, con B, con C, con D, ¿de acuerdo? La kinésica es mi movimiento. ¿Cómo estoy? Estoy tranquilo, estoy hablando con alguien y estoy así. Ojo, no nos casemos con el lenguaje no verbal porque nos puede llevar a posturas que nada tienen que ver con la lectura del lenguaje no verbal. Pero tratemos de ser sueltos en nuestros movimientos. No estamos amarrados ni de la silla, ni los manos, o no movamos demasiado. El cuerpo, te digo, que habla y dice lo que tú omites con las palabras. Entonces, cuidemos el movimiento. Si tú das, estás de pie o das clase de pie, o trata de que tu toma, practícala, sea también oportuna, que ellos se puedan sentir cómodos, que no te sientan ni alejado. Todo eso hay que cuidar. En la kinésica, el movimiento corporal per se. Hay otro de los elementos que quizá no forma parte de la comunicación en línea, pero yo también, obviamente, recomiendo que la atendamos, que es la proxémica. La proxémica es el espacio personal, es este entorno, ¿no?, que tú tienes para ti mismo, y tiene que ver con normas sociales, con expectativas culturales, incluso con características de la personalidad. ¿Por qué cuidamos la proxémica si estamos en línea o estamos en virtual o no estamos, dejémoslo así, no estamos en presencial? Porque si mi rostro está muy pegado a la lente de la cámara, soy invasiva. Aléjate. Trata de cuidar la distancia entre la lente de tu computadora y tu cuerpo o tu rostro. Yo recomiendo 1 metro, más o menos. Puedes hacerlo así, de tu hombro para la punta de tus dedos. Ahí está la distancia. Yo aquí tendría que tener mi computadora, por ejemplo, y no estoy así. Porque de repente mi rostro invade toda la pantalla y no lo digo o no lo pienso, pero lo siento. Tu interlocutor lo siente, está invadido. Hay que respetar la proxémica. 1 metro, más o menos. Aquí tienes la computadora y aquí estarás hablando cómodamente y de paso podrás estar en movimiento, podrás estar muy, muy atento. Estamos haciendo lineamientos, sí, para una pantalla, a lo mejor pensando en la televisión, pero olvidémonos de la televisión. La televisión en estos momentos no existe, existe la comunicación y el ente mediático atiende y está constantemente preocupado por su interlocutor, por su audiencia. En él tienes que reparar, en que se sienta cómodo contigo, porque todo lo que no expresamos con palabras, tu interlocutor lo percibe con el movimiento. Kinésica, tu movimiento; proxémica, tu entorno, la esfera, la dimensión que tú guardas entre tu cuerpo y la lente. Tenemos también el físico. ¿Por qué el físico juega en una de las categorías de la comunicación no verbal? No me refiero a si somos guapos o feos, atractivos y tal. No me refiero a eso. Me refiero al cuidado que tenemos como ente mediático respecto de los colores, la vestimenta, los aditamentos, los accesorios, el peinado. Yo no quiero distraer a mi interlocutor. Entonces, no voy a hacer, cada quien, esto es con todo lo respeto, pero lo vamos a hacer de una forma, digamos, más generalizada. Lo que se puede recomendar para no perder ni la atención y que estén atentos en lo que tienen que estar, que es mi discurso y mi comunicación. Pero si yo traigo hasta el molcajete pegado, Pili, evidentemente voy a distraer al interlocutor. El físico. Cuida los colores. Cuida la vestimenta, porque si estamos en línea y no pasa nada si traes pijama de aquí para acá, pero de aquí para acá, bien peinado, bien alineado, porque estás ante un público. Si tenemos alumnitos de kinder, no pasa nada, pensaría alguien. Sí pasa, ellos te perciben. Entonces,
Tú tienes que concientizar que tu físico también es importante como categoría de comunicación no verbal. ¿De acuerdo? Esa es otra de las grandes recomendaciones, otra de las grandes categorías de la comunicación. El paralenguaje es, alguien me dirá, alguien de los interlocutores, de los oyentes, televidentes, me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el paralenguaje con la corporalidad? Mucho. Porque yo al hablar contigo tengo una tonalidad, ya dijimos que el manejo de la voz y el sonido, el timbre, el tono, la duración determinan cómo me voy a comunicar con la audiencia. Si tú me dices buenos días de esta forma, estás en lo correcto, eres educado, me recibes a tu clase o a tu conferencia y yo, pues lo que voy a decir, Pili, es, muy bien, saludo. No es lo mismo decirte buenos días todos, ¿cómo están? A que yo te diga, ¿cómo están? Buenos días. ¿Listos? ¿Vamos a comenzar? Cambio, totalmente. El paralenguaje es el sonido que tú le das a esas palabras. Es la entonación. Aquí cobra sentido lo que proponemos como el buen manejo de la voz o el colocar la voz. Es el detonante que sin palabras puede darme la bienvenida y hacerme sentir cómodo en esa charla, en esa conferencia, en esa clase. Tenemos que cuidarlo por muchas razones. Insisto, dejamos de ser maestros, dejamos de ser estudiantes, dejamos de ser colaboradores. Somos entes mediáticos. Y el ente mediático cuida todos esos elementos y las categorías de la comunicación. Ya dijimos que los detonantes son los que nos van a ayudar a hacer más fluida pues la comunicación en este sentido. La mirada, la sonrisa y la voz. Entonces, el paralenguaje es la tonalidad, es lo que tú vas a decir con el sonido, simple y sencillamente. La tactésica, alguien más me dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la comunicación no verbal? Porque pues no estamos en presencia, no estamos en físico. Tú te has encontrado con personas que para comunicar tienen que tocarte. Ahora está más que prohibido, pero conoces personas que te dicen, oye, déjame contarte, y te tocan y... Ahora no podemos hacerlo, no lo podemos hacer en la cámara. Pero ¿qué crees? Los seres humanos somos tan hechos de estas situaciones orgánicas que de repente estamos tocándonos nosotros, o te estás rascando el cabello, o te estás tocando mucho la nariz, estás comunicando con tacto. Cuidado. Nada está fuera de rango, simple y sencillamente estamos hablando de cómo puedes tú profesionalizar tu expresión ante la cámara. Ten cuidado. No mucho esto, no mucho esto. Hay quien por ahí tendrá alguna ceñita que no está. Tengamos esta precaución y hay dinámicas que pueden ayudarte a que lo evites. Una de ellas es mirarte mucho al espejo. Trabajamos con el espejo. ¿Por qué? Más adelante lo voy a repetir ya como parte de la recomendación global. Tú estás acostumbrado a vivir dentro tuyo. Lo voy a decir así de esta forma metafórica. Entonces, no conoces tu voz, no te escuchas como te escuchan los demás, ni te ves como te ven los demás. De tal manera que cuando tú te escuchas en una grabación, te repeles y dices, quítame que no me quiero escuchar, no me quiero escuchar. No reconoces tu voz. Pero así es como te escuchamos todos. Obviamente, tú por dentro y con los resonadores y de otra forma tienes otra tesitura. Pero tu voz es esa, es la real. Lo mismo pasa con la imagen. Si tú te acostumbras a verte al espejo y vas a ver tus inflexiones, tu movimiento, tu sonrisa, te vas a acostumbrar. Y cuando te ves ante cámara, no estarás ni tenso, ni con cara de nervios. ¿Cuál es la cara de nervios? Bueno, cada quien tendrá su cara de nervios, cada quien que la defina, pero tu cara tensa va a desaparecer porque te conoces. Reconócete. Esa es una dinámica y una práctica que siempre voy a recomendarte. Verte al espejo, sonreír frente al espejo, platicar contigo.
Bueno, pues estas son las categorías de la comunicación no verbal y cómo me va a ayudar a que yo pueda tener una mejor comunicación frente a la cámara. Si lo que yo hago es hablar, a lo mejor mi corporalidad no juega tanto, porque es un todo. La expresión tiene que ver con la corporalidad. Ahora mismo, como yo tengo las manos, si yo tengo las manos de esta forma, si cruzo los brazos, si me jalo mucho el cabello, todo eso hay que cuidarlo. ¿Qué se recomienda? Y por ahí tengo una lámina en la que propongo el ABC de la corporalidad frente a una cámara. Mirada a la lente, ya lo mencionamos. Mirada a la lente de la cámara casi todo el tiempo. Y si estás hablando con un interlocutor, más, porque lo estarás haciendo sentir que estás con él. No lo monitorees, míralo a la lente. Y claro, la mirada tiene que acostumbrarse a hacer paneo constante, a monitorear a tus escuchas, a tus televidentes, te iba a decir, bueno, a las personas que están contigo, pero procura siempre estar en la cámara, en la lente de la cámara. Postura erguida. Aquí me voy a detener un poco y si me regresan la toma, te diré cuál será la manera en la que vas a tener pues una comunicación más fluida incluso con tu audiencia. Habíamos dicho que esto no se recomienda. Aparte de que te vas a cansar, la espalda se va a afectar, siéntate derecho. Que la computadora te quede a la altura adecuada del rostro y la lente, ya dijimos, la mirada. Porque también te va a tener en alerta. Hay una postura que se llama la postura del águila, en la que un pie va ligeramente adelante, un poquito adelante del otro pie, sin que estés echado hasta atrás en la espalda, en el respaldo, es más o menos a mitad de la silla. Claro, es imposible si pensamos en sesiones de 5 horas. Tendrás que estar levantándote o moviéndote, pero siempre cuida la postura. ¿Recuerdas la que te di al principio, la recomendación que te di al principio para reaprender a respirar, pegando la espalda y la cabeza a la pared y tratar de caminar? Esta misma sirve para la postura. Si estás mucho tiempo sentada, al rato nos vamos a mover, te vas a lastimar, no vamos a estar cuidándolo todo el tiempo. Pero si tienes el pie un poco adelante, como si estuvieras a punto de levantarte, así, estarás encontrando ya un punto neutro en tu columna vertebral, será menos cansado, estarás más alerta y tu audiencia, ¿qué crees? Te va a percibir aquí, te va a percibir atento. Entonces, cuidamos la postura, erguidos en la mayor de las veces y de manera obviamente constante. Y si tú con tu audiencia defines que cada determinado tiempo se van a levantar, van a estirar las extremidades, qué mejor. Nada está prohibido, nada está de verdad prohibido, pero son recomendaciones que te van a ayudar a que tu ente mediático fluya y comunique de forma más asertiva. Otra de las grandes recomendaciones, como parte del ABC, es la distancia mínima de 1 metro, ya lo habíamos mencionado. Lógralo con tu brazo, haz esta distancia entre la computadora y tu cuerpo. Otra vez ahí estoy, más o menos, aquí lo tendrás. Si puedes hacerte de un micrófono, está muy bien, para que tampoco grites. Hay una tendencia, insisto en que no gritemos, porque he estado escuchando que cuando estamos en Zoom o estamos en línea, gritamos porque creemos que nadie nos escucha. No grites. La voz tiene que ir modulada. Cuando queremos recargarnos en algo importante, acuérdate de la duración. Vamos a hacer que esto que hoy les estoy platicando, ¿de acuerdo? Lo logro con la voz, no con el volumen. Tenemos 1 metro de distancia. Tu arreglo personal no es frívolo, es profesional. Tu arreglo personal, aunque se oiga en rima, es profesional. Tienes que estar acorde a tu sesión. Y llamamos sesión a la clase, a la conferencia, a la junta, a tu contenido, a la grabación de tu contenido, a lo que sea. Cuida eso. Cuida colores. ¿Hay colores para recomendar? Sí. Sí,
y no porque sea parte de la temporada otoño-invierno y esas cosas, nada tiene que ver. Colores vivos van a hacer que tu audiencia esté más atento a ti. Una sombra que se logra con un traje negro, un vestido negro, va a hacer que tu interlocutor pues, de repente lo sienta lejano, sombrío. Por eso son detonantes, la semántica del color. Tú podrás investigar más de esto, pero recomiendo que sí sea un poco más factible que tengas prendas coloridas, no tan estampadas, tampoco. Acuérdate que hablábamos de no distractores para que la gente se recargue en ti y en lo que estás diciendo y no propiamente en lo que llevas, en lo que llevamos puesto, ¿de acuerdo? Esto respecto de lo físico. La sonrisa. La sonrisa es un accesorio que no cuesta y que a veces se nos olvida. Tú eres el anfitrión, no se te olvide. Y cuando tú eres el anfitrión, tú recibes y tú haces sentir bien a tu público. Saludamos con sonrisa. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de aritmética. Imagínate, aritmética, ¿no? Entonces tiene que ser amabilidad, una sonrisa. No caigamos en que la seriedad del tema nos lleva a ser parcos y esto nos aleja. Tu ente mediático tiene que ser siempre el que piensa en el auditorio, piensa en el público, ¿de acuerdo? Accesorio que no cuesta y que se recomienda. Sea amable, sea amable. Si tú dices, bueno, es que yo no sonrío porque no me gusta, sea amable, sea educado. Eso es todo. Movimiento de cabeza. ¿Qué significa el movimiento del cuerpo? No significa que todo el tiempo estemos cuidando esto, pero sí hará sentir muy bien a tus interlocutores cuando al mirar a la lente y cuando te están hablando, tú asientes. Esto es bien, bien amable. Tú estás ahí, estás atendiendo, estás cuidando tu entorno. Tú eres el protagonista de ese escenario. Tú eres el líder y el anfitrión. No puedes ser indiferente. Eso respecto de la corporalidad. Tenemos todos estos detonantes que no nos cuestan y que sí van a conformar una expresión bien efectiva. Ahí están. Mirada a la lente, postura erguida, distancia aceptable, arreglo personal, una sonrisa o amabilidad, el movimiento del cuerpo o de la cabeza. Aquí dice la cabeza, pero puede ser el cuerpo, puede ser esta amabilidad que tú le das a tu interlocutor. Teniendo en cuenta la respiración, el manejo de la voz y la corporalidad, nos vamos a diagnosticar para ubicarnos en qué rubro estamos en la oratoria. ¿Qué tipo de orador eres? ¿Cómo te expresas y cómo llegas a esta audiencia que de la noche a la mañana del salón de clases, si eres docente, nos los pusieron en línea y que ahora todos los detalles se notan y si estoy pestañeando y si estoy aburrido y qué hacemos? ¿Cómo estoy comunicando? Un orador es un comunicador. Un comunicador porque estamos ante una plataforma, ante un medio y yo me voy a preocupar más de lo que él obtenga de mí, de lo que él aprenda de una sesión, de lo que yo, al contrario de lo que yo estoy diciendo y cómo luzco. Voy a estar más preocupada por mi audiencia que por mí misma. Entonces ese orador es un orador que da, que brinda saberes, que brinda conocimiento, que comparte. Y en eso hay una propuesta. Piensa en que después de una clase o de una sesión, tu alumno o tu interlocutor debe quedarse con algo, debe quedarse con mucho, porque estamos más preocupados por ellos que por nosotros o cómo lucimos. Ahí creo que está la respuesta de a qué tipo de orador estamos apostando. Un orador que insiste, que pregunta, que no tiene una barrera entre los alumnos o interlocutores y yo. La barrera ya está ahí, es la computadora, es la cámara. No le vamos a añadir más escalones ni más pared. La barda no puede crecer.
tú tienes que estar preocupado y tienes una ventaja. Porque aunque estás viendo a la cámara, estás paneando. ¿Qué es panear? Mirar. Estás viendo a tu audiencia y decir, fulanito, estás un poco inquieto. ¿Por qué no te levantas? Ve por agua. Atiende. Estás ahí. A veces nos vamos en nuestra clase y nos vamos como reiletes, o nos vamos como trenecito hablando y hablando y hablando y no reparamos en ellos que nos están escuchando. El orador propuesto o inmerso en la comunicación es el que se preocupa por el que está del otro lado. Ese orador tiene que definir muy bien qué está comunicando y hay un porcentaje interesante. Hay un porcentaje interesante que es 50-50, razón y emoción. ¿Qué queremos transmitir a nuestros oyentes? ¿Cuáles son las experiencias y las sensaciones con las que queremos que se vaya? Independientemente de los contenidos y saberes, ¿eh? A lo mejor tú eres docente en matemáticas o física cuántica y bueno, no habrá tiempo de qué experiencia se va a llevar al respecto, pero, ¿por qué no? La manera en la que tú vas a exponer, la manera en la que tú comunicas, la manera en la que el tipo de orador que eres, allí va a radicar eso que estamos insistiendo, lo que se lleva el interlocutor. ¿Cuál es el sentimiento que queremos generar cuando ven nuestra exposición? Este porcentaje nos puede ayudar a definirlo. 50 razón y 50, sí, también emoción. Permítete, como orador, ser lúdico. Permítete poner ejemplos triviales, hacer metáforas. Trata de que algún tema que sea muy técnico, muy elevado, pueda aterrizarse. Apuesta por lo que tu audiencia entiendas, alumnos, interlocutores, compañeros, puedan quedarse. ¿Qué se van a llevar? Sí el conocimiento, sí los saberes, sí la clase, pero también se van a llevar cómo los hiciste sentir y qué reflexionaron juntos. Ese tipo de orador es el que se permite jugar, ejemplificar, utilizar metáforas, ser lúdico y no todo el tiempo estar, señora, señores, señorita, a ver, usted ya movió el ojo, usted ya... No postemos en eso. La comunicación nos ha llevado a migrar a otras formas de comunicar. Y si todo el mundo puede generar contenidos y todo el mundo puede tener una cámara y decir cosas, tú que tienes tantas cosas que decir, que enseñar, tómalo en cuenta para que tu comunicación sea más fluida, para que tu ente mediático crezca. De esta forma nos vamos a la siguiente lámina. De esta forma tenemos que atender los distintos canales de comunicación. Si yo quiero que mi audiencia se lleve, sí, conocimiento, por supuesto, razón, emoción, sensaciones, experiencias, tengo que tener en cuenta que estoy con personas y cada una tiene un temperamento. Y entonces hablamos de los canales de comunicación o canales de percepción, que tienen que ver con los grandes ejes, el sensitivo, el visual y el auditivo. A alguien que le importa mucho que le preguntas ¿cómo te sientes hoy? No, quizá no le haga mucho sentido a quien visualmente simplemente hay que preguntarle ¿cómo ves? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el día? ¿No? O el auditivo que quiere que sea de una forma bien estricta. Hablamos de 3 canales de comunicación. Háblale a los 3. Tienes un público de 80 personas. Pregúntales cómo se sienten. ¿Cómo vieron la clase? ¿Cómo estuvo la clase? Maneja 3 canales. Vas a crear, vas a detonar y esa percepción va a fluir. No pierdas de vista que ellos, los interlocutores, son los protagonistas de cualquier esfuerzo en comunicación. Tú preparaste tu discurso, tú hiciste tu clase, tú generaste contenido por ellos. Entonces hay que estar pulsándolos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves? ¿Cómo estás? Canales de percepción.
Tú puedes investigar más al respecto, no somos expertos en todo, pero sí vamos a reparar en que los temperamentos juegan mucho en la atención que tengan de tu clase o de tu conferencia o de tu contenido. Después de esto, y pensando en que la expresión es global o es global, también es integral, tenemos que quedarnos con varias lecciones, Pili, de lo que hemos conocido hasta hace, ya contamos años, lo tradicional, que era maestro-alumnos. Aquí nosotros tenemos muchas cosas en contra, pero las áreas de oportunidad que yo tengo y que veo y que he experimentado a lo largo de estos meses, es que tú puedes hacer todavía más cómplice a tu interlocutor en esta mirada constante, porque estar en línea parecería alejarnos y hacernos fríos, y no está ocurriendo. Si tú estás atento a lo que ocurre en tu sesión, seguramente como orador, como ente mediático, crearás una expresión integral a partir de ti. A partir de ti lo podrás hacer, y estos detonantes tan simples, tan sencillos, como la sonrisa, la mirada, la atención, hará que tu comunicación sea más fluida, más lineal, que es el propósito también de hacer esta conjunción o este tipo de amalgamiento entre la conducción, locución, comunicación y docencia, que nos parece interesantísimo. Tengo una lámina más, Pili, que habla, digamos, de todo esto. Bueno, este solamente es un recordatorio para que nos viene muy bien. La mente es como un músculo, mientras más lo ejercitas, más se fortalece y crecerá. ¿Por qué? Porque la constancia, la preocupación que tú tienes para tu interlocutor es lo lúdico, las dinámicas que implementes y todo lo demás, todo lo que tú puedas hacer en beneficio de tu conocimiento para que llegue a mejor puerto, nunca está pues de sobra. Me voy a la siguiente. 1, 2, 3 por un buen orador, dice aquí. Ya dijimos. Saluda y sonríe. Controla el tono de voz. No grites, no susurres. Ve a tono, ahora sí que ve de acuerdo a tu argumento, a tu discurso. No hay más. Utiliza nombres personales. Esto es bien importante. La comunicación en línea nos está permitiendo ver el nombre de cada uno de los usuarios. Claro, si tú le pones un avatar y si tú le pones un sobrenombre, también va a comunicar, porque eso comunica, eso también nos refiere al tipo de temperamento y personalidad que tiene el interlocutor, pero en la medida de lo posible, pedir que utilicen su nombre, su apellido, y tú utilizarlo para platicar y para intercambiar comentarios. Siempre utiliza los nombres personales y a partir del tuyo también. Reduce el movimiento de las manos, no manoteamos, no somos invasivos, ya dijimos, que la cara, que nuestro rostro llene toda la pantalla. Vamos a cuidar nuestro escenario. Evita el balanceo de la silla. Esto es una constante. Lo he visto en comunicadores, en profesionales, en docentes y todo el mundo. Tenemos una impaciencia en las piernas de repente o los nervios o pero nos movemos. Ánclate, estaciónate, respira. Ya conocimos la dinámica. La dinámica para respirar ahí sentado es: inflo el estómago sin levantar hombros, inflo el estómago y ahí estás haciendo una respiración diafragmática efectiva. Ahora mismo yo estoy hablando contigo y tengo el aire en el abdomen. Te da soltura, te da tranquilidad y no necesitamos estar moviéndonos. Tú respira y siente cómo tu cuerpo va a jugar a tu favor, se va a estabilizar. ¿Por qué no manoteamos? ¿Por qué no hacemos movimientos bruscos? Porque sales de cuadro, ahora sí que sales de cuadro. Y esto también enfada y no. Páusalo, platícalo. Y de esta manera creo que obtendrás más atención de tus interlocutores. Cuida el escenario, eso es importante, menos es más.
quita calendarios, cuadros, muchas plantas. Lo más simple, lo más sencillo es lo que mejor comunica. Detona cambios cada determinado tiempo. Esto es muy importante. Los seres humanos, después de 7 minutos estaba probado que comenzamos a escuchar un susurro, nos cansamos y de repente tú date cuenta cuando vas conduciendo y estás escuchando algo, una conversación y después de, ¿qué dijo? Ya cámbiale. Es necesario detonar o hacer una dinámica, preguntar, hacer, no sé, este tipo de sesiones en cuartos separados, ¿no? Tratar de hacer cambios te va a garantizar que tu audiencia esté contigo y evidentemente forma parte de la expresión mediática. Todo es integral. Y mirarte al espejo. Mirarte al espejo es una práctica constante. Reconócete. Tienes que observarte para que tú puedas desplegar las habilidades, para que puedas expandir el movimiento, porque nadie queremos, ya lo revisamos en la tonalidad, en la morfología del rostro. Yo tengo mucho que decir, pero si soy una persona muy tímida, a lo mejor lo único que hago es hablar de esta forma. Mi voz está apagada, mi voz no sale, no hay timbre, no hay tono, no hay durabilidad, no hay nada de esto, porque tengo un poco de pena. Si me veo al espejo y la dicción se va ganando con la ampliación de la boca y lo practico y lo hago, te vas a sentir más seguro. La seguridad se expresa de esta forma. Y creo que como entes mediáticos, en el salón de clases, en la cámara, en los podcasts, en cualquier escenario que tú tengas, vas a poder hacer una muy buena comunicación con tus interlocutores a partir de ti mismo, de tu conocimiento y tu seguridad. Pues Pili, yo espero que a partir de esta conversación algo pase y haya cambios y pueda pues aportar un granito de arena para aquellas personas que de repente nos encontramos con la necesidad de estar ante una cámara todo el tiempo. Pues muchísimas gracias, Julie. Y vamos a entrar ahora, a continuación, a leer algunas preguntas que ha realizado el auditorio que nos acompaña a lo largo de esta transmisión. Entonces, ha sido bastante participativa nuestra comunidad, lo cual agradecemos muchísimo. Leti Espinosa pregunta, ¿qué pasa cuando usamos cubrebocas y no nos escucha? Algo ahora muy común en clases en línea o en conferencias también vía distancia, ¿no? Qué buena pregunta. El uso del cubrebocas, sobre todo cuando los maestros regresaron ya a sus planteles, no se lo pueden quitar. Donde yo doy clases incluso no podemos quitarnos ni un segundo el cubrebocas. Utilizar el cubreboca de tela, el quirúrgico, es el más recomendable, primero para ti, para que no te hiperventiles, para que no te sientas sofocada. Pero yo te recomendaría que las caretas estas con lentecitos y que son como micas, de acuerdo a lo que te puedan permitir en tu plantel, puedas utilizar. Si te escuchan con el cubrebocas, está garantizado. Tú habla normal porque te van a escuchar. El sonido nada tiene que ver con... Tú sientes y gritas que no te escuche, por eso sientes que no te escuchan y gritas. Practícalo y te vas a dar cuenta que la voz es nítida. Lo único que el cubrebocas inhibe son las partículas que ya sabemos, aerosoles, pero el sonido no se puede alterar. Y trata de colocar la voz. No esfuerces las cuerdas vocales, trata de hacer la respiración diafragmática para que no comprometas, ¿no? Ya sofocada, el cubrebocas, la ansiedad, para que no te sientas presionada. Respira tranquila y verás que la voz no se va a alterar. Coloca bien la voz. Muy bien, muchas gracias. En el caso del discurso histórico, un discurso a lo mejor pesado, un Claro. discurso como el ejemplo que comentabas de una clase de aritmética o de álgebra, ¿qué recomiendas? Yo te recomiendo que hagas ejemplos. A veces es bien técnico y es bien difícil porque sí, historia, imagínate, y eran los años de no, imagínate. Haz cortes, rompehielo se llama. Cada determinado tiempo, 6 minutos ya es mucho. 3, 4 minutitos, decir, ¿cómo ven? ¿Cómo ven hasta aquí? Platica un ejemplo, da una metáfora, trata de bajar un poco el discurso,
porque sí, el buen orador, bueno, es un poco chocante decir buen orador, porque no hay oradores malos, no hay oradores malos, hay necesidades de expresión, pero el orador que está atento a su público, es cuando tú estás viendo que cabecea A, B, C y D, decir, bueno, a ver, ¿tú qué piensas hasta aquí? ¿Qué pasó con la corregidora? No, hombre, qué mujer, ¿no? Imagínense, tratar de romper un poco, tiene que ver con la personalidad de cada uno, evidentemente, pero tú ya eres ente mediático. Entonces, tu responsabilidad es bajar y hacer detonantes, respirar, decir, pues, imagínense, mira, yo les pido que cierren los ojos, ¿cómo era en México de entonces? Eso va a ayudar muchísimo a bajarle un poquito lo duro o lo complejo, lo aburrido que puede resultar una clase. Muchas gracias. Félix Fuentes hace un comentario. La comunicación es un mecanismo muy importante para transmitir lo que pensamos. El saber en qué tono decirlo es un aspecto importante ante las condiciones que se viven en la virtualidad. Muchas gracias por el comentario. Lupita Alférez pregunta, ¿podría explicar más ampliamente qué es colocar la voz? Muy bien. Colocar la voz es atender estas 4 cualidades. No gritar, ¿no? Por ejemplo, no grito, no estamos a ver, la clase tiene que estar en mi tono normal, yo hablo normal. Ahí ya estoy colocando. Las palabras clave, las palabras que yo considero son importantes y que quiero que lleguen a mi interlocutor, las voy a subrayar. ¿Cómo las subrayo? ¿Cómo se dice esto que parece pues un poquito ambiguo? Me recargo en ella, por ejemplo. Y por eso reitero, yo reitero, me recargo en la pronunciación, le estoy dando una tonalidad. Es parte de colocar la voz. Colocar la voz lo voy a hacer de una manera más simple. Es darle tonalidad a mi discurso, es sentir mi discurso, conocerlo, no hablar como si estuviera, no sé, dando una oración o rezando, es abrir la boca, colocar la voz es abrir la boca, es subrayar las palabras clave, es respirar para que yo pueda ser más certera la pronunciación de una frase completa. Quédate con el discurso, entiende tu discurso y platícamelo. Dime qué es lo importante y vete más ágil con información que es más ligera. Ahí estarás colocando la voz. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Leti Espinosa también pregunta, si tienes 2 dispositivos, ¿a cuál darle prioridad? Esto es muy interesante. 2 dispositivos, quizás se refiera a tener la cámara y tener un teléfono. A lo mejor. A los dos. Sí. A los dos. Voy a estar en cámara 1, voy a voltear a la cámara 2, regreso y estaré atenta. Como tú vas a estar en la lente, vas a estar viendo a todos. Ellos se sentirán vistos y estarán contigo en una relación íntima. Pero no vas a estar monitoreando, porque entonces al hacer esto, al estar distrayendo la mirada, vas a perderlos. O sea, ellos ya no van a sentir que tú estás ni en la cámara 1 ni en la cámara 2, te van a perder. Entonces yo te recomiendo, y si tú quieres decir que al principio estoy con mi teléfono, estoy con la cámara, ¿de acuerdo? Estoy en los dos. Siempre, el teléfono, ahora mismo, Pili, si tú me prestas tu teléfono, claro, tiene aquí la lente. En esta lente vamos a mirar, aquí. Entonces, vas a regresar aquí, es tu spot. Regresas aquí y regresas tu punto. Ahí vas a estar. No lo hagas como pimponeo porque vamos a marear a la audiencia, pero sí recárgate un rato, regresas al otro dispositivo. Tú eres la dueña de tu escenario. Entonces, si tú estás segura, los demás te perciben así. Muchas gracias. Lula SK pregunta, ¿hay colores que no se deben usar? No se sataniza ningún color. Puedes ponerte lo que tú quieras. Lo que sí es lo que es probado es que los colores encendidos o más alegres o los colores más ligeros son los que atrapan la atención. Tú lo ves en los restaurantes, en la semiótica del color está establecido, en estos estudios que se hacen respecto al color. Algunos nos atrapan más y tienen detonantes. Podríamos pensar en un azul que nos proporciona calma, un blanco que es pureza, pero para no meternos en estas cosas, lo único que te digo es con lo que tú te sientas bien, nada más.
Muy bien. Voy a leer dos comentarios que me parecen también muy pertinentes para la exposición. Sue Kleiner dice, el lenguaje corporal es muy importante, proyectar mediante la expresión del rostro, así como del tono de voz, seguridad y confianza al explicar a los chicos sin aburrirlos, pues es vital, tratando de ser naturales en los movimientos sin exagerar nada. Muy bueno. Tal muy cual. Bueno. María Rivero comenta, cierto, debemos reparar en el interlocutor, procurar que él esté bien, se sienta seguro, motivado, respetado y sin otras distracciones. En este caso, nuestros alumnos, y estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando Julieta, enamoramos. Es una metáfora muy bonita. Te digo algo, él se va a llevar la sensación. A lo mejor va a decir, ¿qué dijo la Miss? ¿Qué dijo la maestra? Ah, sí, creo que habló de plantas y bioquímicas, pero qué padre está su clase. Las sensaciones son muy importantes. La emocionalidad que tengas, 50 razón, 50 emoción. Muchas gracias. También preguntan sobre los fondos y el color que uno lleva puesto en las presentaciones, en las sesiones de reuniones, clases, conferencias. ¿Tiene que ver el fondo con cómo yo estoy vestido? Sí tiene que ver, pero mira, a veces sí hay que reparar en el fondo. Claro que sí, porque todo comunica y todo es un detonante. Si yo atrás tengo mi colección de, no sé, de juncos, ¿no? Así todos repartidos, mis interlocutores van a estar recargados muy frecuentemente en esa colección. Entonces, buscaré una pared lo más limpia para que yo pueda estar y sin muchos distractores. Si yo voto por un filtro de estos que se diluyen o que diluyen el fondo o que tienen, no sé, un escenario específico, una sala o algo así, una biblioteca virtual, solamente tengamos cuidado en que nuestros movimientos no hagan que se perfore y al rato ya nos vemos la mitad. Practícalo y si te sientes bien, si va bien, adelante. Todo comunica. Entonces, si tú quieres estar aquí y decides poner una bandera de México, una mini banderita, bienvenido, está muy bien. Esto es escenario. A ver, no nos debemos olvidar que eres un ente mediático, que dejamos de ser la maestra tal y el maestro tal. Tú estás comunicando. Entonces, tu escenario cuenta mucho y cuenta mucho tu ropa. Entonces, sí hay que practicarlo, Pili. Muy bien. En el caso de Mari Ann pregunta, ¿qué se recomienda si se busca estar parados, estar cantando y bailando? En el caso de, por ejemplo, las clases a preescolar. Ah, está buenísimo. Bueno, otra vez practiquémoslo y pondrás tu computadora o tu cámara o con lo que tú transmites en el tripié y busca tu escenario. De tal manera que cuando tú hagas la práctica veas que no te sales de cuadro. Pon parchecitos en el piso para que aquí puedo bailar, aquí puedo saltar, no me puedo salir de aquí. Muchos colores, digo, si estás en kinder, en preescolar, pues muchos colores, sorprende con marionetas, cosas así, y puedes permitirte todo. Claro, un micro te va a ayudar muchísimo para que puedas hacer todos los movimientos y si te volteas y si bailas, pero márcalo en el piso y no te salgas del cuadro. ¿Cuadro qué es? Tu escenario, lo que capta tu cámara. Ese es tu cuadro. Entonces, de ahí, y lo vamos a ver más a profundidad después con Jorge Estrada en otro servicio. Sí, así es. Voy a leer algunos comentarios que también están llegando. Alexia Daniela Hernández Piña comenta, esto me gustó, todos quienes hacemos videos, pero sobre todo los maestros, tenemos en verdad cosas que decir y debemos aprovechar esta oportunidad para crear contenido. María Mondragón Salinas pregunta, ¿qué elementos nos pueden favorecer cuando el internet nos falla y los interlocutores no nos pueden escuchar? ¿Qué podemos hacer? Híjole, eso sí está más allá del buen orador, pero bueno, a mí me ha funcionado, te platicaré de mi experiencia. Siempre tengo una persona emergente. Tengo al jefe de grupo que en cuanto se caiga mi internet, mediante el chat, ¿no? Éntrale, yo ya no estoy fuera, me sacó. Es como un programa de radio, de tele, o no puede haber lagunas. ¿Qué es una laguna? Un silencio prolongado. Si hay un silencio así, Pili, muy probablemente no se desconecten, se cansen, ya los perdimos. Siempre tiene que haber cosas en la clase, siempre tiene que haber cambios. Y si tienes esta posibilidad del chat de estoy fuera, chicos, va a entrar Pili. Pili empieza, por favor.
mientras yo regreso. Pero siempre hay que cuidar, si se nos cae A, tenemos plan B y plan C. Pasa nada si te saca de la reunión y demás, finalmente tú podrás explicarlo. Pero si estamos intentando profesionalizar nuestro ente mediático, no puede haber lagunas. Hay que cuidar ese plan A, plan B y plan C. Muy bien. Ejercicios de respiración, si puedes reiterar, con mucho gusto. por favor. Vamos a fijar 2 básicos y algunos más que puedes hacer mientras cocinas, mientras incluso te estás bañando. Primero, los hombros tienen que estar abajo. No vamos a levantarlos porque muchas veces al hacer la respiración la hacemos torácica. Así, ¿no? Los hombros tienen que ir abajo. Respiro. Hombros para atrás y el abdomen crece, se infla. Ahí tienes el aire y contamos del 1 al 10. Ahí estoy respirando. Hazlo conmigo, Pili, si quieres. Muy bien. Bajamos hombros, inflamos el estómago y ahí yo estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exhalo. 10. ¿Cómo voy a exhalar? En un hilito. ¿Por qué? Porque el aire tiene que viajar ligero y tu abdomen, o mejor dicho, el diafragma, tiene que hacerlo de una forma que debe ir acostumbrándose. Otra vez. Después ya no te vas a dar cuenta cuando estás respirando diafragmáticamente. Ojo, no podemos ir por la vida haciendo la dinámica entro a clase porque nos vamos a afectar, nos vamos a hiperventilar. Esto lo tienes que ir haciendo en prácticas hasta que de nueva cuenta tu diafragma lo adopte, haga memoria y solito. Cuando subas una montaña, cuando hagas ejercicio o caminatas o bicicleta, sí puedes hacer respiración diafragmática. Está muy recomendada porque los pulmones se extienden y esto oxigena de una forma integral. Otro de los grandes ejercicios es respiro, inflo el globito, el estómago, y luego exhalo de una manera abrupta, así. Poco a poco, a tu tiempo, a tu ritmo, porque nos marea. Es pesado, estamos reaprendiendo a hacerlo. Acostada, yo recomiendo en el piso, no en la cama, en el piso, en un tapetito de yoga o tapete que tengas, las manos en el abdomen o poniendo un libro ligero para que tú constates cómo sube y cómo baja. De esta forma, pausada, puedes hacer varias series. ¿Qué serán? 3 series. 3 series de 5, ¿no? Más o menos, poco a poco, y ya le vas incrementando. Cuando retenemos el aire en el abdomen y contamos del 1 al 10, puedes lograr hasta 40 o más. Si no fumas, puedes lograrlo. Ahora que el contexto nos ha obligado a estar muy atentos a nuestros pulmones, nosotros podemos prevenir muchas cosas también respirando. Ya verás, la respiración, todos lo sabemos, es una de las grandes dinámicas que podemos ayudar, ¿no? o que podemos hacer en beneficio de nuestra salud. Y una más, imagina una vela. Entonces, inhalo y trata de apagar la vela. Más bien, trata de que la llama, si la haces con una vela de verdad, ten mucho cuidado, pero que la llama solamente tiemble. De esta manera. Agotas el aire, sacas todo el aire de los pulmones, pero de una manera muy lenta. Y, por supuesto, inflando globos. Son algunos de los grandes... Muy buenos consejos y sobre todo ejercicios que podemos practicar en nuestro día a día. Hay una pregunta de Ricardo. ¿Qué hay con respecto a la ausencia de los alumnos en cuanto a mantener sus cámaras desactivadas y cuando solo se ven los círculos con la letra, por ejemplo? Es decir, no tengo un interlocutor físico, no veo una cara. Sí. ¿Qué tengo que hacer o qué aconsejas que Entiendo perfectamente eso. El problema no eres tú. Vamos a quitarnos de estigmas. Porque como interlocutores o como oradores sentimos que estamos aburridos, que no quieren estar, que no nos quieren, lo que tú quieres. Quítate eso de la mente. Tú eres un orador integral. Eres un ente mediático que preparó su clase, que hizo el esfuerzo, que estás en esto. Si tu público es indiferente, en ese sentido, que no te importe. Tú, así tengas a una persona, sigue expresando de manera integral con todo lo que ya platicamos.
así sea uno, porque ellos seguramente te están viendo. Poco a poco se irán integrando, porque tú estás disfrutando tanto tu clase y con este material generado, creado, en fin, que te puedo apostar, esto ya no es parte de la clase, pero te puedo asegurar que se van a integrar por ese dinamismo y este ímpetu que tú estás. El orador, si tiene estos interlocutores silentes, un poco indiferentes, empieza a decaer. Al contrario, tú eleva sonrisa, mirada y todo lo que ya platicamos y te darás cuenta que tu clase empezará a cambiar. Muy bien. La última pregunta. Alexander Molina comenta, bueno, es un comentario primero, me ha encantado este primer webinar y estoy atento a los que vengan. Muchas gracias. Y sobre todo, José Luis Ramírez Alvarado pregunta, ¿algún consejo para alguien con Asperger y poder comunicarse mejor para no ser repetitivo? Sí. También tenemos eso, ¿no? Muletillas sí, claro. o repeticiones. Yo recomiendo que no se debe darle, no debemos darle un trato o diferenciar el trato precisamente por lo mismo, pero sí está muy atento a él, platícale, va a su tiempo, celébrale y solamente reafirma. ¿Quedó claro, fulanito? A ver, ¿tú qué opinas? Trata, vamos a su tiempo. Ojo, tienes que ir midiendo porque entonces el resto de la concurrencia o los otros interlocutores de repente no estamos en un paraíso ideal, podrá protestar o se cansará, en fin. Pero yo confío en que si tú atiendes y ejemplificas o arrancas una sonrisa, podría ayudar muchísimo. Tú eres el protagonista, acuérdate, el anfitrión. Y como el anfitrión está de buenas, todo va en cascada. Esto es una tendencia humana. Muy bien, pues entonces agradecemos muchísimo esta intervención y sobre todo la respuesta a tantas preguntas y sobre todo comentarios tan importantes. Reiteramos que se emitirá una constancia de participación a las personas que respondan satisfactoriamente la evaluación. Por favor, den clic en el link que se encuentra en el espacio de comentarios o en la descripción del evento, dependiendo de en qué Facebook nos estén acompañando. Y pues bueno, agradecemos muchísimo por tu disposición y sobre todo por la información tan interesante, Julieta, que nos compartiste el día de hoy. Antes de cerrar, Julieta, ¿quisieras compartir algún comentario para concluir esta sesión? Solamente decirte, Pili, decirles a ustedes que no solamente la expresión tiene que ver con la voz, la expresión tiene que ver con tu corporalidad, con tu discurso y sobre todo con este ímpetu que tú tienes para comunicarle a otros. Muchas gracias, Pili. Yo fascinada y agradecida por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Julie. Algo importante es que no es necesario que contesten más de una vez el formulario de acreditación que está en los links que les acabo de comentar, ya sea en el comentario fijado o si nos acompañan por otra de nuestras redes sociales, está en la descripción del evento. Con una vez que lo respondan es más que suficiente. Si por alguna razón no pudieron registrarse en nuestro formulario de inscripción, no se preocupen, pueden llenar el formulario de acreditación y de ahí tomamos sus datos para hacer válida su participación. Entonces, por favor, acompáñenos y sobre todo respondan las preguntas. Son muy sencillas, muy breves, para que puedan tener su constancia de participación. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron con preguntas y comentarios. Les recordamos que seguirá disponible por algunos días el formulario de evaluación correspondiente a este webinar para que los interesados que no pudieron acompañarnos en la transmisión en vivo y que deseen obtener su constancia de participación puedan hacerlo. Sigan pendientes de nuestra difusión para conocer más servicios informativos como este. Nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias y hasta pronto.